Bueno, vamos a ver un poquito algunas ideas generales sobre el Evangelio según Marcos. Vamos a ver un poquito el tiempo de composición, quién lo compuso y algunas características muy generales sobre la misma obra del Evangelio según Marcos. ¿Cuándo se compuso este Evangelio? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que sacarnos la idea de que un Evangelio es una obra escrita mientras Jesús va actuando. Digamos, no había un escriba o un discípulo que iba anotando lo que sucedía con Jesús, los milagros que hacía o las palabras que decía. El Evangelio según Marcos es el Evangelio que aparece por escrito en primer lugar, ¿sí? Eso es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Luego Mateo y Lucas lo van a leer y lo van a copiar y reeditar. Y Juan va a ir por otro lado. Pero el Evangelio según Marcos aparece como obra escrita alrededor del año 60-70 después de Cristo. Y hay un evento ahí, un evento histórico que uno podría decir precipita la escritura del Evangelio según Marco. Y tiene que ver con la guerra que se produce en Jerusalén, más bien es una invasión del Imperio Romano hacia la tierra de Jerusalén. Todo eso provoca una situación de crisis, de caos, en donde suceden varias cosas, entre ellas que, por supuesto, el Imperio Romano declara al judaísmo como una religión peligrosa, digamos, mientras la tenía anteriormente como una religión lícita. Esto hace que el judaísmo se, digamos, en tren de, digamos, volver a entrar en la legalidad, saque de su seno las diferentes corrientes que lo volvían peligroso, peligroso a la luz de los romanos, ¿verdad? Una de esas corrientes tenía que ver con algunas visiones de esta nueva, de este nuevo judaísmo que empezaba a seguir a un Mesías Jesús. De ahí que empiezan a preguntarse, ¿sí?, quién había sido este Jesús. Y aparece, por ejemplo, esta recopilación de memorias, no quiero decir biografía y después voy a decir un poquito por qué, pero una recopilación de memorias de este Mesías Jesús. Se unifican en una escritura, en un compendio, digamos, y aparece esta primera obra literaria que podemos llamar el Evangelio según Marcos. Es decir, que aparece en una época de una profunda crisis, ¿sí?, de mucha violencia, de mucho, bueno, es una guerra, de mucha traición. Ahí aparecen relatos dentro del Evangelio según Marcos que nos muestran, nos recuerdan esa preocupación por la traición, por la delación, ¿no? Entonces, ahí aparece este primer Evangelio, el Evangelio según Marcos. ¿Quién lo escribió? ¿Fue un tal Marcos, un discípulo de Jesús? La verdad que no. Nosotros en nuestro texto canónico tenemos solamente evangelios anónimos. No hay ninguna firma dentro de los evangelios canónicos que nos puedan decir este evangelio lo escribió tal. Lo más cercano es el Evangelio según Juan, que dice este discípulo es el discípulo amado, que no sabemos quién es, pero en Mateo, Marcos y Lucas no sabemos quién lo escribió. Más bien se piensa en una escritura que recopila memorias comunitarias, ¿sí? Es decir, comunidades que van guardando y transmitiéndose de una comunidad a otra, tanto geográficamente como generacionalmente, van transmitiéndose memorias, memorias de milagros, memorias de dichos de Jesús, memorias del tiempo de la pasión y la resurrección. Lo que va a hacer alguien, claro, ¿sí?, o un grupo de personas, es ordenarlas por escrito,
Pero yo quisiera remarcar esta idea de que no hay una persona, ¿sí?, que recibe una revelación y escribe el Evangelio según Marcos, o que había alguien mirando lo que sucedía con Jesús y fue poniendo por escrito, ¿sí? Más bien acá uno refuerza la idea de la comunidad como el lugar teológico en donde esas memorias se van guardando, transmitiendo y muchas veces explicando. Uno encuentra a veces en los evangelios alguna explicación, ¿sí? Marcos 7, fíjense en Marcos 7, 1, 7, 2, 7, 3, hay como una explicación de por qué los judíos se lavaban las manos antes de algo, ¿no? Entonces, esa explicación muy posiblemente no la hizo Jesús, ¿sí? En nuestras Biblias a veces aparece entre corchetes, entre paréntesis también, y eso es una explicación de la comunidad posterior que necesita, digamos, decir qué significaba eso, porque pareciera ser que en los tiempos en que se pone por escrito esa memoria ya no tiene sentido, ya no se sabe por qué sucedía eso. Entonces, dentro de estas memorias, sobre todo en el Evangelio de Marcos, hay quienes dicen, y esto resulta bien notable, que tienen que haber habido mujeres que guardaron esas memorias. ¿Por qué? Porque hay algunos relatos, por ejemplo Marcos 5. Marcos 5 se habla de la mujer con hemorragia, ¿sí?, con flujo de sangre, más que hemorragia dice flujo de sangre. Y uno dice, ¿qué era eso? ¿Y cómo es que esa historia de la mujer con flujo de sangre durante tanto tiempo que no se pudo curar, que fue a médicos y no la curaron, antes le iba peor, ¿quiénes se contaron esa historia? No es algo que el flujo de sangre se cuente de mujeres a varones, y mucho menos en esa época. De modo que ahí uno se sospecha que tiene que haber habido grupos de mujeres que supieron qué le pasaba a esa mujer y lo trasladaron en memorias. Igualmente en Marcos 7, con la mujer sirofenicia, ¿sí?, este relato tan duro para los que, digamos, creemos en Jesús, y aparece un Jesús discutiendo con una mujer por la curación de una hija. Uno dice, ¿esto quién lo guardó? Muy posiblemente haya habido ahí algunas mujeres que guardaron esta historia. Entonces, si tenemos que hablar de autores, tenemos que hablar de autores, ¿sí?, como una comunidad autora de este Evangelio según Marcos. Algo similar sucede con Mateo y con Lucas, ¿no? En Lucas es más explícita la mención de una persona que escribe, pero igualmente está recopilando historias comunitarias. Entonces dijimos, la época, autor, los autores se van a poner siglos después, ¿sí?, cuando se empieza a necesitar, digamos, pensar en darle títulos. Ustedes piensen que muchas de las obras antiguas no tenían títulos, ¿sí? Eran lo de los títulos en la obra, es algo que aparece posteriormente, no en el siglo I precisamente, digo, las obras bíblicas como otras también, ¿no? Entonces, esos nombres se ponen tiempo después, ¿sí? Se busca 4 personas que pueden haber sido o que se les quiere dar ese título como autoría. Algo de la obra literaria. Bueno, Marcos es un evangelio que nos muestra un Jesús muy humano, en el que se remarca muchísimo la parte humana de Jesús. En ese sentido es un Jesús que va aprendiendo, por ejemplo, a ser Mesías, va descubriéndose, si se quiere, también como Mesías, y ese aprendizaje y ese descubrimiento lo realiza Jesús, pero también lo realizan los discípulos y las discípulas. Muchas veces se van a preguntar, ¿quién es que calma una tormenta? Entonces, ese es un libro
en el que hay un aprendizaje del Mesías, pero también es un aprendizaje comunitario, un aprendizaje en el que se ven involucrados los discípulos, las discípulas, ¿sí? Entonces, este Mesías humano, ¿sí? Muy humano, o que por lo menos se le resalta las características humanas, tiene otra particularidad también, y es que uno pareciera ser que encuentra a alguien que constantemente está queriendo ocultarse. Hace un milagro y le pide a la gente que no lo cuente. Le sale al revés, porque la gente va y lo cuenta, ¿no? Pero hay una cuestión ahí que en toda la obra literaria de Marcos aparece este Mesías tratando de esconderse, tratando de mantener en secreto su mesianismo, su misión. No le sale, no le sale hasta que en el capítulo 8 se produce un quiebre. Y él, este Mesías, directamente enfrenta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo y quiénes dicen ustedes que soy yo? Ahí viene la confesión de Pedro, y a partir de ahí empieza, digamos, cuando se descubre, cuando se visibiliza quién es este Mesías, o que Jesús es el Mesías, comienza el momento de la muerte de Jesús. Pareciera ser que el descubrirlo, ¿sí? De hecho, comienzan lo que se llaman los anuncios de la pasión, vienen después de ese descubrimiento de Jesús como Mesías, de poner a la luz claramente quién era este Jesús. Y empieza el camino, digamos, si se quiere, a la cruz. Esto es una de las características de esta obra de Marcos. Otra característica es lo que vamos a llamar el esquema sinóptico. ¿Qué es el esquema? ¿Qué son los evangelios sinópticos? Como Mateo y Lucas leen a Marcos, no solamente lo leen, sino que lo releen, cada uno de sus comunidades, etc., pero copian lo que se llama el esquema sinóptico. El esquema sinóptico es los lugares, que aparte son lugares geográficos, pero también teológicos, en donde Jesús lleva adelante su ministerio. Galilea, luego tiene un camino y llega a Jerusalén una única vez en su vida, que es cuando lo matan, ¿sí? Ese esquema, Galilea, camino, Jerusalén, lo va a copiar Mateo y lo va a copiar Lucas. Juan va por otro lado totalmente diferente. Pero en este camino, Marcos nos va a mostrar entonces que Jesús comienza su ministerio en Galilea, de donde él era, del norte, ¿sí? Y en ese primer ministerio aparecen muchos milagros, casi todos los milagros, ¿sí? Después aparece el camino que inicia Jesús para viajar a Jerusalén en la Pascua, y después está su ministerio en Jerusalén. En Jerusalén no hay, por ejemplo, no hay milagros. No hay milagros. Hay un solo milagro que uno podría decir hasta es un antimilagro, porque lo que hace es secar la higuera. No, pero es el único milagro. Esto es teológico también, ¿no? Hay lugares que son receptivos, que son propicios, que dan, que piden, que proponen, que promueven y reciben milagros, y hay lugares donde no se puede. Entonces, este esquema teológico sinóptico aparece también en la obra de Marcos. Una última característica muy de Marcos: en el Evangelio de Marcos no tenemos relatos del nacimiento de Jesús, ¿sí? Marcos no va a decirnos dónde nació, ¿sí? De hecho, en algún lugar va a cuestionar que haya nacido como hijo de David, ¿no? Por lo tanto, en Belén y en la zona sur. Esto era una disputa, ¿no? Había quienes pensaban que Jesús era del norte y había quienes pensaban que era del sur. Del norte, digo, Galilea, ¿sí? Y del sur, Judá. Entonces, esto, ¿sí?, va a ser un dato por el cual Marcos no nos va a decir dónde nace Jesús. El Evangelio de Marcos comienza con el bautismo. Bueno, va a citar primero a Juan el Bautista, va a mostrar su lugar,
comprensión desde la relectura de algunos textos del Antiguo Testamento o de la Escritura, porque no era Antiguo Testamento en ese momento, eran Escrituras. Y ahí va a comenzar el ministerio de Jesús, con el bautismo y luego tentaciones, y arranca el ministerio. Por un lado esto. Y por el otro lado, el final de Marcos es un final muy interesante, porque en el final uno puede, el final de Marcos, el más cierto, es Marcos 16:8. ¿Sí? En Marcos 16:8 uno puede encontrar el final en los manuscritos más confiables. De hecho, algunas Biblias hoy en día ponen de 16:9 en adelante el texto entre corchetes. ¿Por qué? Porque ese texto no aparece, de 16:9 en adelante, no aparece en los mejores manuscritos y aparecen diferentes textos. ¿Sí? El que traen nuestras Biblias es uno de los textos que recopila los finales de Mateo, los finales de Lucas o de Juan. De modo que nuestro Evangelio certeramente tiene que haber terminado, según los manuscritos más confiables que terminan ahí, en 16:8. Y es una invitación a leerlo, porque hasta 16:8 no aparece Jesús resucitado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo muestra a Jesús resucitado? Solamente hay anuncio de que Jesús resucitó. Un anuncio de un joven con ropas blancas a las dos mujeres, ¿sí? Y anuncia solamente que Jesús resucitó. Y esto es parte de la teología de Marcos. Ese final sin la resurrección física, sin la prueba de la resurrección física de Jesús, es muy fuerte. Por eso los otros evangelios la completan, ¿no? Dicen, no puede terminar acá, tenemos que contar de la aparición física de Jesús. Para la comunidad de Marcos pareciera ser que hay que contar. El testimonio, el relato, hacen que la resurrección siga funcionando, siga viva, siga en la memoria, siga actuando, siga presente, no desaparezca. Entonces, de hecho, fíjense que las dos mujeres que reciben las mujeres que reciben el testimonio de este hombre en la tumba y que Jesús ha resucitado, dice que no le cuentan nada a nadie. Así termina el Evangelio. Fíjense 16:8. Uno dice, pero si no le contaron nada a nadie, ¿cómo nos quedó este Evangelio? ¿Cómo quedaron estas memorias? Entonces, es lo que yo llamaría un Evangelio con final abierto. Como las películas que vemos a veces que tienen ese final abierto y que ese final lo tenemos que completar con nuestro testimonio, con nuestra decisión, con nuestras convicciones. Entonces, en Marcos esto aparece muy fuerte, ¿sí? Constantemente uno lee y tiene que, junto con los autores, con los personajes, con Jesús y los discípulos, tiene que decir, bueno, yo estoy a favor de esto, yo estoy en contra, yo creo, no creo, y yo tengo que salir a contar. Entonces, brevemente, muy brevemente, una pequeña introducción al primero de estos 4 evangelios, esta recopilación de memorias sobre la vida, las palabras, muerte y resurrección de Jesús. Gracias.